Saludos compañeros, comenzamos la sesión 18, vídeo 1, y tratamos el tema de las pruebas psicotécnicas, que es lo que toca hoy. Y nos dice el manual que podemos encontrarnos problemas de tipo psicotécnico de 4 grandes familias o 4 grandes tipos: actitudes verbales, actitudes numéricas, actitudes de razonamiento y actitudes de capacidad administrativa. Bien, actitudes verbales nos pueden hacer preguntas sobre ortografía, sinónimos, antónimos, analogías verbales o temas de vocabulario. En las actitudes numéricas, de operaciones matemáticas sencillas: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, reglas de 3, decimales, fracciones, etcétera, etcétera. En actitudes de razonamiento, básicamente veremos preguntas sobre series de letras, series de números, de figuras, etcétera, etcétera. Y en actitudes de capacidad administrativa, de cómo ordenar documentos en un archivo por orden alfabético, o cómo buscar un dato en una enciclopedia por orden alfabético, o bien pruebas relacionadas con la resistencia a la fatiga. Nos dan una serie de letras o de números o un texto complejo y nos hacen preguntas sobre esa serie compleja. Bien, empezamos por el primer tema, el primer punto, las actitudes verbales, y en primer lugar, dentro de este bloque se engloba el dominio ortográfico. Dominio ortográfico, es decir, tenemos que saber escribir bien una palabra, y una palabra está bien escrita cuando tiene todas las letras, las tiene en el orden correcto, tiene acento si lo necesita y está escrita en mayúscula o minúscula según corresponde, según indique el diccionario. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 1 nos dan un texto y nos dicen ¿cuántos errores ortográficos hay? Pues bueno, hemos de valorar esto: cuántas palabras mal escritas, cuántos acentos faltan, si hay alguna palabra, que en este caso la hay, que debería ir en mayúscula y no está en mayúscula. En el ejemplo 2 lo que nos dan es un término, nos preguntan qué oración está mal escrita y es la opción B la que debemos señalar, porque existe la frase, o está la frase no confesó el porqué de su decisión, y ese porqué, al ser un sustantivo, debería ir junto. En el ejemplo 3 lo que hay es 4 palabras y nos dicen cuál está mal escrita. En este caso, la opción que debemos marcar es la opción D, deber, porque deber se escribe con B y está escrita con V. En el siguiente bloque tenemos bloque de sinónimos y antónimos. Sinónimos son palabras que significan lo mismo que la que nos proponen, y antónimos son palabras que significan lo contrario. Bien, tenemos ejemplos. Ejemplo 1, dígame el sinónimo de la palabra bagazo. El problema aquí lo tenemos en saber qué significa la palabra que nos proponen en primer lugar. Si sabemos lo que significa, pues bueno, tenemos una serie de sinónimos y sabremos que la respuesta correcta es la A. En el segundo caso nos preguntan el antónimo de una palabra que es deslucido. Pues ¿cuál es el antónimo? Brillante, es lo contrario. Y luego, bueno, en el ejemplo 3 ya nos preguntan algo más complejo. Nos dan una serie de 2 palabras y nos preguntan el sinónimo de la primera y el antónimo de la segunda. La serie de palabras son llevadero y refulgir, por tanto el sinónimo de llevadero es tolerable y el antónimo de refulgir, apagar. Bien, dentro de este primer bloque existen también, nos pueden preguntar preguntas sobre vocabulario, y las opciones que se nos presentan son las que planteamos aquí: que nos pregunten, nos den una palabra y nos digan lo que significa, como en el ejemplo 1, o que nos den una definición y nos digan a qué palabra corresponde esa definición, como en el ejemplo 2. Bien, visto esto primero, la siguiente prueba o el siguiente tipo de preguntas que nos pueden hacer son sobre actitudes numéricas. Bien, en este caso hemos de tener en cuenta que para realizar, con carácter previo, que para realizar operaciones matemáticas, lo primero que se hace, dada una serie larga de operaciones matemáticas, primero se despejan corchetes y paréntesis si los hay, y después se multiplica y divide, y finalmente se suma y resta. Bien, nos plantean operaciones de este tipo. Nos dicen también que en el caso de que tengamos una multiplicación muy compleja, igual no es necesario hacer toda la multiplicación. Si nos preguntan que multipliquemos 2 términos en los cuales el último número del primer término es un 3 y el último número del siguiente término es un 7, pues no sabemos el número final, pero sí que sabemos que 3 por 7 es 21 y que el número final acabará en 1. Si de todas las opciones de respuesta solo hay una que acabe en 1, pues esa será la opción verdadera. Bien, con respecto a los números decimales, lo que tenemos que saber es que para sumar o restar siempre deberemos poner
las comas debajo de las comas, y a partir de ahí sumamos o restamos, y los términos que hay detrás de la coma pues siempre irán detrás de la coma. Para multiplicar, multiplicaremos como en una multiplicación normal, teniendo en cuenta que si entre los dos números que multiplicamos hay 2, 3, 4, 5 números detrás de la coma, en el resultado deberá haber también esos 2, 3, 4, 5 números detrás de la coma. Y para dividir, lo que tenemos que hacer, si tenemos dividendo y divisor y tenemos en uno de los dos términos un número decimal, pues tendremos que añadir en el otro tantos ceros como números haya detrás de la coma en el primero de ellos. A partir de aquí ya quitamos la coma y hacemos una división normal. Bien, el siguiente bloque de palabras que tenemos son las operaciones con reglas de 3 y porcentajes. Las reglas de 3 debemos saber sobre ellas que hay dos tipos de reglas de 3, directas e inversas. Directas cuando al aumentar uno de los términos de la proporción aumenta el otro. Por ejemplo, el ejemplo 1, si tengo 12 artesanos que hacen 200 pulseras, si aumento el número de artesanos al doble, a 24, ¿cuánto me producirán? Pues me producirán el doble. Al aumentar uno de los términos de la proporción, aumenta necesariamente el otro. Y como se halla esta proporción, pues ya bien explicado aquí. La regla inversa es cuando al aumentar uno de los términos de la proporción me disminuye el otro. Es decir, tengo un grifo que me llena un estanque, si abro otro grifo más para llenar el estanque, tardará menos tiempo. De la misma manera, si tengo 10 albañiles que me construyen una casa en 5 meses, si pongo el doble de albañiles, 20, ¿cuánto tiempo tardarán? Pues tardarán exactamente la mitad en construir la casa. Y en materia de porcentajes sigue siendo una regla de 3, hallar el 20, el 30, el 70% de una cantidad. Bien, tenemos por ejemplo el ejemplo 5, se solicita a un banco un crédito de 3.000 euros y se le ha de pagar un interés del 13%. ¿Cuánto se ha de pagar en total? Pues se ha de pagar el capital, los 3.000 euros, más el interés del 13%, que se halla multiplicando el capital por 13 y dividiéndolo por 100. Al final el resultado es que el interés es 390, por tanto se ha de pagar 3.000 de capital más 390 de interés, 3.390 en total. Y también nos dice el manual, al hablar de porcentajes, que a veces no es necesario hacer operaciones matemáticas cuando el porcentaje que se nos exige es un porcentaje redondo. Si se nos exige el 50%, el 25%, el 50% de una cantidad es la mitad, el 25% es la cuarta parte. Bueno, las fracciones, bien, tenemos que saber que para operar con fracciones, si lo que queremos hacer es sumar o restar, lo primero que tenemos que hacer es buscar común denominador. Para multiplicar, se multiplican los numeradores y se sitúan en el numerador de la fracción resultante, y se multiplican los denominadores y se sitúan en el denominador de la fracción resultante. Y para dividir, multiplicaremos en cruz, numerador de la primera por denominador de la segunda, y el resultado se sitúa en el numerador de la fracción resultante. Denominador de la primera por numerador de la segunda, y el resultado se sitúa en el denominador de la fracción resultante. Y finalmente tenemos las ecuaciones. Ecuaciones son igualdades, teniendo en cuenta que en uno de los dos términos de la igualdad hay una incógnita. El resultado consiste en dejar la incógnita en un lado y los números en el otro. ¿Cómo pasamos de un lado de la igualdad al otro? Cambiando de signo. Los términos que estén en positivo pasan al otro lado de la igualdad en negativo y viceversa. Y a partir de ahí dejamos la x en uno de los lados de la igualdad, en otro el resto de los números enteros, operamos, sumamos o restamos estos números y el resultado final es lo que vale la x, la incógnita. Bien, con esto hemos acabado las actitudes numéricas y empezamos en actitudes de razonamiento. Lo podemos dejar y lo vemos de aquí a un momento.